Dios lo bendiga, mi querido amigo y amiga en esta maravillosa tarde. Dios lo bendiga, mi querido hermano, hermana, donde usted nos puede ver a través de este medio. Es un placer y es una gran bendición poder ingresar a donde usted está a través de este medio. Es una bendita oportunidad de poder compartir con usted la palabra de Dios. Mi querido hermano, hermana, una vez más donde usted está, que el Señor lo bendiga grandemente y a usted, amigo, que Dios le dé la oportunidad para usted rendir su corazón a Jesús, para usted abrir su corazón al grande de los grandes, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de comenzar a compartir este pasaje de la palabra, que Jesús mismo dice, es verdad, la mies es mucha, pero poco los obreros, poco los hombres y mujeres dispuestas a predicar el Evangelio de Jesucristo, a tener compasión por las almas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy en esta tarde. Jesús de Nazaret, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, porque gracias a ti podemos llegar, Señor, a través de este medio, a mucha gente. Pero es gracias a ti que puedes, Señor, abrir puertas, que abres puertas, Señor, y que la bendición llegue a esas vidas. Y que toda gloria y honra solamente sea a ti, mi Señor amado. Gracias al Padre, gracias al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Mi Señor amado, gracias. Tú que eres el grande de los grandes. A ti, mi Señor, solamente a ti, Jesús. Gracias, Santo de Israel. Gracias. Bendice a mis hermanos que nos pueden ver a través de este medio. Y a mis amigos y amigas que, Señor, por primera vez nos ven. Bendícelos, Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, usted muchas veces ha visto este pasaje en Mateo, donde Jesús habla que la mies es mucha. Dice la palabra del Señor que la mies es mucha, pero pocos los obreros. Vamos a ver, dice, perdón, en Mateo 9, del 35 en adelante, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando miramos esta escritura, encontramos realmente la gran compasión de Jesús. Encontramos que la compasión de Jesús es tan grande por las multitudes, porque resulta muy instructivo, especialmente si recordamos en aquellos días que en aquellos días la religiosidad en Israel era pues grande. La religiosidad judía, usted podía ver por todo lado congregaciones, sinagogas llenos de gente, porque habían líderes religiosos que predicaban su evangelio también, pero no tenían compasión. Dice Jesús en un comentario que podríamos decir que había muchos grupos religiosos, muchas sinagogas, muchos predicadores que predicaban el judaísmo, pero no había compasión por las almas. Por eso es que Jesús dice: a la verdad la mies es mucha, porque él pudo ver claramente que había mucha necesidad de predicar la palabra.
Porque habían muchos grupos religiosos que hablaban de su religión aquí en aquel tiempo en Israel, muchísimos. Pero no había ninguna religión que hablaba de la compasión. El único que hablaba de compasión era Jesucristo. Y les predicaba amor y compasión. Es el mismo evangelio que nos dejó a nosotros. Es el mismo evangelio. Salvación, amor y compasión. Porque dice que todas las semanas, pues multitud de gentes iban a las sinagogas a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Jesús. Se llenaban. Imagínense, a pesar de que Jesús tenía oposición con todos los grupos religiosos en Israel, pero igual, él iba y predicaba en las sinagogas. ¿Por qué? Porque había pues un liderazgo genuino. Por eso Mateo dice, por eso en Mateo dice, Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque no existía pues un genuino liderazgo en Israel. Había muchas congregaciones, había muchos grupos que se reunían por acá y por allá, pero no había realmente un genuino liderazgo para atender esta multitud de almas sedientas de la palabra de Dios. Por eso en Mateo, como le repito, dice, Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Había muchos líderes, ¿verdad? Pero lo que ellos necesitaban era palabra de Dios. Palabra que pueda cambiar el rumbo de sus vidas. Palabra que llegue hasta lo más profundo y cambie esas vidas. Y que en aquellos predicadores haya compasión por esas almas. Que en verdad sean pastores de verdad, que pastoreen después sus ovejas ganadas para hacerlos crecer, para que pues sean en el futuro hombres y mujeres de Dios. Lo que pasaba en Israel, no había un liderazgo real. Había muchos grupos, pero no había liderazgo. Por eso Jesús se dolía de las almas. En estos tiempos, cuando usted mira y pone ese contexto de aquella época ahora, prácticamente es lo mismo. Usted ve muchos pastores, muchísimos pastores en todas partes, pero usted se pregunta, ¿estos pastores verdaderamente pastorearán a las almas de verdad? Muchos lo hacen, no me malinterprete, muchos hombres y mujeres pastores lo hacen y aún sin tener apoyo de nadie, lo hacen, pastorean sus ovejas, los cuidan, pero muchos no. Muchos están preocupados en que los miembros vayan a las iglesias los días de semana y el domingo y que lleven mucha ofrenda y mucho diezmo, pero no están preocupados en pastorearlos, en guiarlos, en alcanzar, en averiguar, en cuidar cuál necesidad tiene su oveja, qué ayuda necesita. Era muy similar, es muy similar a la época de Israel, a la época cuando Jesús estaba en Israel, que había mucho abandono. En aquel tiempo, ¿sabe? Había muchos también interesados en el dinero. Se hacían muchas ofrendas, se hacían muchos sacrificios. Y sabe, estaban muy interesados en las ofrendas que llevaban a los templos. Si usted es pastor, tiene que mirar bien la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. La compasión que usted sienta por sus almas será muy bien recompensada por Jesús.
porque las almas de verdad tienen necesidad. Y la esperanza que ponen las almas en esta tierra, esas vidas, es en su pastor, en su líder, en aquel que les va a dejar el ejemplo para seguir a Jesús, en aquel que les va a enseñar el verdadero camino para seguir a Cristo, en aquel que en sus momentos tristes, de pruebas, decepciones, el pastor estará para orar por él, por esas ovejas, orar, llorar con ellas, ayudarlas, guiarlas. El trabajo de un pastor no es fácil, pero si a usted Dios lo llamó para pastorear, tiene que tomar esa responsabilidad. Y Jesucristo le dará fuerzas a usted para avanzar. Porque hay pastores que uno nunca quiere olvidarse de ellos, que uno los extraña aunque se han ido de este mundo, porque eran hombres compasivos, hombres que siempre tenían tiempo para escucharnos, hombres que siempre tenían tiempo para orar por nuestras necesidades, para enseñarnos a orar, para enseñarnos a buscar de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Aquellos que hemos tenido pastores así y aún seguimos teniéndolo. Pero en fin, el verdadero pastor enseña la palabra de Dios y hace lo que la palabra de Dios dice. No pone excusas, porque los tiempos han cambiado, pero Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado. La misma compasión que habla Jesús en Mateo es la misma compasión que tiene ahora Jesús en esta época, en estos días. Si examinamos cuidadosamente la Biblia, paso por paso, versículo por versículo, vamos a encontrar que los pastores usualmente son llamados por una decisión personal de Dios. Sí, un pastor es llamado por Dios. Cuando un verdadero pastor es llamado por Dios, usted va a darse cuenta del pastor. Porque su vocación, el origen de su vocación va a ser divino. Totalmente. Sus cualidades personales, su compasión por las almas, su estilo, su liderazgo, la naturaleza y el propósito por el cual tiene ese ministerio, el carácter del pastor o el carácter colegiado pastoral. Y después vendrán títulos de pastor y la gran responsabilidad de cumplir todo este llamado ante Dios. Muchos pastores nunca fueron a un seminario teológico, nunca sacaron un título pastoral, pero sabe que son grandes hombres de Dios. Es bueno que usted tenga un título pastoral, que ha ido a un seminario, a un college pastoral, pero si no ha podido y no ha tenido la oportunidad o el dinero, pero usted está pastoreando y usted cree que el Señor lo llamó, usted será bendecido, Dios le dará mucha sabiduría. Dios lo levantará, lo honrará, lo defenderá, mi querido hermano y hermana. Cuando miramos el llamado de Dios, encontramos que desde la antigüedad fue Dios mismo quien llamó a tomar liderazgo de su obra. Por ejemplo, cuando Dios lo llamó, si miramos la Biblia, cuando Él comienza a llamar, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes y profetas y reyes, el llamamiento que Dios le hizo a Abraham, a Moisés, a Isaías, Jeremías y tantos otros personajes bíblicos, nos confirma esta gran verdad. Cuando miramos Génesis 12, 1 y 3, Éxodo 3, Isaías 6, Jeremías 1, cuando Jesús realizó su ministerio público, lo primero que hizo fue llamar a quienes serían sus discípulos y después apóstoles. Si usted mira Mateo 4, del 18 al 22, va a poder comprender mejor. También 9:9. Primero los capacitó y luego los envió a realizar su misión. ¿Por qué?
Porque en el mundo nadie puede servir a Dios si a usted Dios mismo no lo llama. Si a usted Dios mismo no lo prepara. Porque usted se va a enfrentar al mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo como fue Pablo. Y usted tiene que tener una confirmación de Dios para decir usted que es Dios quien lo llamó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque el ser pastor no es una profesión más que usted escoge, quiero ser pastor porque quiero ser pastor. Tiene que haber un llamado personal. Le leí antes cómo Dios ha trabajado y trabaja. Cuando hizo el llamado a Abraham, Moisés, a Jeremías y tantos otros personajes. Si usted mira en Génesis 12, Dios siempre escoge sus hijos que van a servir y trabajar para Él. No es que usted dice, yo quiero ser pastor y voy a la universidad y me gradúo con un título teológico, soy pastor. Necesita usted tener el llamado de Dios. Necesita usted tener esa confirmación para que usted pueda servir a Dios. Para que cuando las pruebas verdaderamente grandes vengan en su vida o en su liderazgo, usted no salga huyendo y no renuncie. Usted sabe la cantidad de pastores que en Estados Unidos cada año renuncian. Son algunos miles. Y renuncian porque sabe que no tuvieron liderazgo pastoral. Renuncian por muchas presiones. Porque no tienen ya más nada que decir en sus congregaciones. Porque la mayoría se dedicó a hacer grandes reuniones y espectáculos, grandes shows. Mas no palabra de Dios, o muy poca palabra de Dios. Y sus iglesias están vacías. Y algunos miles cada año se van y dejan la obra del Señor en Estados Unidos. Imagínese, ¿por qué? ¿Qué le dice esto? Que no tuvieron un llamado genuino del Señor. Porque cuando usted tiene un llamado genuino del Señor, puede estar en el lugar que esté, Dios lo defenderá, Dios lo protegerá, Dios no lo abandonará, y usted será bendecido. No importa el lugar, no importa el país, no importa sea rico o pobre, Dios se glorificará, lo protegerá a usted y lo bendecirá. Porque cuando Dios llamó a los 12 apóstoles, Él los capacitó. Porque después que, si usted se acuerda, hermano, hermana, después que Él resucitó, Él se reunió con ellos y les dijo, ahora id y predicar el Evangelio de Jesucristo. Vayan, ustedes están preparados ahora. Ustedes han visto un milagro, yo resucité, fui muerto, crucificado, pero aquí estoy presente. Y ahora yo les ordeno a ustedes que vayan y prediquen el Evangelio de Jesucristo, que los bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Este es el mensaje de la Gran Comisión. Pero ¿sabe qué? Él los preparó, Él los llamó. A usted, mi querido pastor, si el Señor lo ha llamado de verdad, el Señor lo va a proteger. Él lo va a prosperar. Él va a cubrir sus gastos, sus necesidades. Y usted va a ser un hombre que tenga compasión por las almas. En el Antiguo Testamento, el requisito para ser pastor era indispensable. Que quienes servían al Dios Santo fueran santos en toda su manera de vivir, dice el comentario, en Levítico 19:1. Esa santidad tenía que manifestarse en todas las áreas de la existencia en las relaciones con Dios, con el prójimo e incluso con la creación. Si usted mira los 10 mandamientos en Éxodo 20, Deuteronomio 5 y Levítico 19, esa demanda de una vida íntegra para andar con Dios y servirle se presenta a quienes fueron usados poderosamente por el Señor para cumplir con sus propósitos de bendición, vida y paz para todas las naciones. Está en Génesis
17.1, Moisés, Abraham, Génesis 17.1, Moisés, Éxodo 3, Josué 1, del 1 al 9, David, Samuel 7, Isaías 6, y la nación toda de Israel, Éxodo 19, 4 al 6. Fueron llamados a vivir santamente, a obedecer, creer y seguir a aquel que los había llamado. Y cuando no lo obedecieron, las consecuencias nos hicieron esperar. Una responsabilidad santa ante los ojos de Dios, el ser pastor o ser una pastora. No cualquiera puede llamarse yo soy pastor o pastora y tener un grupo de 1, 2 o 10 miembros. Soy pastor y pastora. ¿Quién te llamó? Yo mismo me llamé. Eso no es así, mi hermano, mi hermana. Tiene que haber una confirmación de Dios, una revelación de Dios, para que usted pueda enfrentarse en las pruebas que van a venir en su pastorado. No es que tenga la visión erróneamente de que soy pastor y bueno, voy a hacerme de un sueldo porque voy a tener diezmos y ofrendas si soy pastor. No es así. Acá los requisitos, le estoy leyendo, que dice el comentarista, los requisitos verdaderamente eran muy serios. Y el líder lo tenía que cumplir, y el líder lo tiene que cumplir ahora también. Porque usted va a pastorear una vida, usted va a pastorear una alma, que es creada a la imagen y semejanza de Cristo. Y usted le va a dar el liderazgo que esa alma necesita. Usted va a ser un instrumento de bendición para él, un testimonio para él. Lo que usted enseñe a esa alma será y crecerá. Pero si usted es un pastor que orienta erróneamente a esas almas se destruirán. Vemos a través de la historia, no necesariamente en la época de la Biblia, sino en estos últimos años, o en el siglo pasado, terribles tragedias por líderes que equivocadamente se hacían llamar pastores y enseñaron a su congregación, se desviaron de la palabra de Dios y los destruyeron. Mire el caso de Guyana, de Jim Jones. Más de 1000 personas fueron envenenadas y él mismo, porque creían que él tenía la verdad y finalmente confundió a todos y los envenenó. Entonces, el ser pastor es un liderazgo santo de Dios. Mire usted a Koresh en Texas, en Waco. Él era el pastor de esa secta. Y tantos grupos religiosos que dicen que Dios los llamó y no los llamó Dios nada, se llamaron ellos mismos para conveniencias personales, para hacer dinero, para abusar y violar de las muchachas, de la congregación, para controlarlo. Eso no es ser un pastor, eso no es ser llamarse pastor. Y muchos otros pastores que solamente están por interés del dinero. No, mi hermano, mi hermana, el pastor es un llamado divino, es un llamado que Dios mismo le hace a usted, lo confirma con usted, y usted tiene que entrar en un tiempo de reposo en el Señor y saber que es un ministerio que comienza, es un ministerio de santidad, liderazgo y ejemplo y testimonio, no solamente para su familia, sino para su comunidad, para su iglesia, porque usted viene a ser el pastor de una determinada área o comunidad en su país. Y usted va a pastorear almas, vidas que han sido creados a imagen y semejanza de Jesús. Entonces, su vida tiene que ser santa. Tiene que haber una relación con el Señor de día y de noche, mi hermano, mi hermana. Eso no quiere decir que usted tendrá pruebas, claro que tendrá. Ataques, claro que tendrá. Pero tendrá usted la fortaleza para seguir adelante. Porque es el trabajo de un pastor. David era un pastor de ovejas. No humanas, pero de ovejas. De animales. Y él mismo relata que cuando tenía las pruebas y venía el león a arrebatarle una oveja, David con sus mismas manos destrozaba y mataba a los leones. Entonces David era un tremendo pastor. Él no dejaba que le robaran un corderito. Entonces, si usted va a pastorear ovejas, usted es responsable por esas vidas. Usted no va a permitir pues que el diablo le robe un alma. Usted tiene que mantenerse firme y pelear por esas almas. Los pastores que Dios los ha llamado verdaderamente son hombres y mujeres de Dios. ¿Sí?
Son aquellos que se ponen en el frente, en la brecha, y defienden a sus miembros de su congregación. Conozco, porque el pastor está vivo, un hombre de Dios, un pastor americano. Este pastor tiene un ministerio en la cárcel acá de Estados Unidos, en Nueva York. Y este pastor, pues visita muchas veces por su mismo trabajo estas obras dentro de la cárcel, pero muchas de las veces él ha puesto toda su trayectoria como pastor, toda su reputación, lo ha puesto para defender un alma que era un criminal, un alma que asesinó a un narcotraficante, que asesinó, pero que está en la cárcel y se ha convertido a Cristo. Y él se ha puesto al frente para defender ante los jueces, decir, este hombre que era narcotraficante, que era un hombre que no servía a la sociedad, que era un criminal, pues hoy ya no lo es, porque Jesucristo lo ha cambiado. Yo soy testigo de esta vida que ha cambiado, hay testimonio de este hombre. Y yo les pido a ustedes, señores del jurado, que por favor le den una oportunidad a este hombre que vuelva a reintegrarse en la sociedad, porque Dios lo ha cambiado. Un hombre que su testimonio mismo lo pone al frente. En uno de los casos muy personales, él fue al frente y habló por un amigo mío y le dijo, este hombre verdaderamente era un hombre malo, pero Jesucristo lo cambió, lo ha lavado con su sangre. Yo doy testimonio que en estos años, él no solamente que ha estudiado la Biblia, sino que ha vivido lo que la Biblia dice. Y es un testimonio y está preparado para regresar a la sociedad civil y salir y no hacer más maldad de lo que hizo. Yo doy testimonio porque yo lo he pastoreado. Yo soy su pastor. Tome mi nombre, yo soy responsable. Y cuando salga de la cárcel, saldrá a mi programa. Yo cuidaré de él hasta que él consiga trabajo, consiga un apartamento y se rehaga en la sociedad. ¿Sabe? Hombre de Dios. Hombre que ponen toda su reputación al servicio de la obra de Cristo. Hombres que en verdad son llamados para servir. No cualquiera puede ser un pastor. Este hermano va a contar un testimonio de él. Los jueces escucharon la apelación de este hombre, de este fiero criminal que unos años antes era algo muy terrible. Era un hombre terrible en Nueva York, pero que después el Señor lo cambió. Y gracias al testimonio del pastor valientemente que hizo la defensa ante el jurado y ante el juez, ante el panel examinador, este hombre salió libre. Y verdaderamente esta oveja no volvió al mundo, sino que se mantuvo en el Señor hasta que el Señor se lo llevó a su presencia. Fue un testimonio. Pastores que en verdad saben quién es su oveja. ¿Por qué? Porque pues lo cuidan a sus ovejas, alimentan a sus ovejas día a día con la palabra de Dios. Y no ponen excusa. Bueno, hermanos, si no viene a la iglesia, pues no viene, no es su problema. No, hermanos que han sido llamados para ser pastor, que tengan ese llamado de amor por las almas perdidas, que tengan compasión por aquellos que no tienen nada, por aquellos que no pueden diezmar ni ofrendar, por aquellos que están perdidos en la droga, en la prostitución, en el alcohol, por aquellos que la sociedad no los quiere. Pastores que sepan que es el mismo Dios que los llamó y los mandó a trabajar para su obra. ¿Por qué? Cuando miramos cuál es el estilo de pastor que debe ser, pues miramos el estilo de Jesús. Porque no hay otro mejor estilo para ser un pastor que el estilo de Jesús. Cuando usted mira a Jesús, usted mira que Jesucristo era compasivo. Su misma vida lo puso por usted y por mí en la cruz de Calvario. Pero
¿Qué pasó? Resucitó, venció a la muerte, pero cuando salió, su compasión era dar vida a los muertos. ¿Usted se acuerda cuando aquella viuda iba a enterrar a su hijo en el camino? Iban llorando toda la viuda. Días antes había muerto su esposo. Esta viuda no le pidió, no llamó a Jesús, no le dijo, Jesús, ven, resucita a mi hijo. No, Jesucristo pasaba por ahí, se enteró del llanto, con el llanto, y preguntó qué pasa. Le dijeron, Señor, es el hijo de la viuda que ha muerto y lo llevan a enterrar. Dijo, un momento, voy. Le dijo, niño, levántate, ven de ahí, sal de ahí. Imagínense. Estaba muerto y lo llevaban a enterrar, y Jesús se acercó compasivamente y le dijo, muchacho, levántate de esa caja, sal de ahí. Y sacaron a este muchacho y entregó a este muchacho a esta viuda, a esta madre. Imagínense el agradecimiento de esta mujer por devolverle a su hijo. Y probablemente muchos de los que llevaban a este muchacho a enterrar salieron corriendo cuando lo vieron que se levantó de la caja. Y tantos otros milagros. Jesucristo nos enseña la compasión para predicar el evangelio, para llevar las buenas nuevas a otras vidas. Uno tiene que tener compasión, mi hermano, mi hermana. Cuando usted mira a María Magdalena, que era prostituta, que los judíos estaban a punto de apedrearla, para destrozarla, para acusarla por su pecado, por lo que estaba haciendo, o lo encontraban haciendo. Jesús le dijo claramente, el que no tiene pecado, que tire una primera piedra, pero ninguno lo pudo hacer y se fueron. Y Jesús le dijo a María Magdalena, mujer, vete, no peques más. Compasión, en verdad. Yo he visto que en algunas congregaciones entra gente necesitada y lo primero que hace el pastor es huir, salir huyendo. Después que acabe el servicio no lo quiere ni ver. Eso es muy triste. Eso no es el llamado de un pastor. Hermanos, ejemplos de Jesús para un pastor. Encontramos que por donde Jesús fue tuvo compasión. Compasión con los pobres, compasión con los endemoniados, compasión con la prostituta, compasión con aquellos que perdían seres queridos, compasión con sus amigos. Lázaro era amigo de Jesús. Sus hermanas fueron buscando a Jesús porque sabían que Lázaro estaba enfermo y se iba a morir, y Jesús se demoró en llegar, y cuando llegó ya estaba muerto. Dice que tenía 4 días y a Lázaro olía mal. Estaba muerto. Y al ver eso, Jesús lloró, porque Lázaro era su amigo. Lloró. Tuvo compasión por esa vida. Aunque él sabía que lo iba a resucitar, porque Jesús es Dios. Pero tuvo pena, tuvo compasión. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesucristo tuvo compasión por esa vida. Claro que Jesús ordenó después que Lázaro se levantara, y se levantó. Pero la enseñanza es que él tuvo compasión por Lázaro. Tuvo dolor por esa vida que se murió. ¿Y qué más compasión podemos encontrar? ¿Qué más amor podemos encontrar cuando él es llevado a la cruz? Él no abre su boca para nada. Solamente lleva el sufrimiento de la humanidad sobre él a esa cruz sin merecerlo. Y él no se quejó ni dijo nada. ¿Sabe? Fue mudo. Un pastor que verdaderamente ama las almas. Dice el comentario: Jesús nuestro Señor y Salvador es el modelo por excelencia del pastor. Su estilo de liderazgo y diferencia de los líderes de su tiempo y del nuestro. Se caracterizó por el servicio y la entrega. Cuando sus discípulos mostraron sus preocupaciones y ambiciones por los puestos más altos y de mayor prestigio en el reino de Dios, Jesús les enseñó que debían escapar de la tentación de un liderazgo modelado según las prácticas de la sociedad y seguir el modelo de Cristo. Perdón.
Hello. Alguien dice, hello. Dice, seguir el liderazgo de Cristo. Y muchos se dan cuenta que quieren puestos, posiciones. Yo quiero ser aquello, el reverendo, el pastor, el excelentísimo reverendo. Puestos perecibles. Mi querido hermano. Pero Jesucristo dice claramente, escapar de la tentación de un liderazgo modelado según las prácticas de la sociedad y seguir el modelo de Jesús, seguirme a mí, dice Jesús. Es simple, es un lenguaje simple el de Jesús. Tener compasión por las almas perdidas, ayudarlos a crecer, proteger las desvalidas, indefensos, llorar por ellos. Dios se encargará de hacer lo demás. Yo le pregunto, ¿hay compasión en este tiempo? Verdaderamente en los líderes cristianos en el mundo, por sus almas, por las almas perdidas. Porque todos los fines de semana, todas las semanas, se dan tremendos mensajes evangélicos dentro de la iglesia. Pero ¿qué hay de los que están afuera? Ya los hermanos que están en la iglesia están tan gordos de tanto mensaje evangelístico, de tanta prédica. Pero ¿qué hay afuera? Donde está la iglesia, la comunidad, el barrio, donde está la iglesia, donde está la gente perdida. Esa es la gente que necesita conocer de Jesús. Porque la iglesia, mensaje tras mensaje, hasta se quedan dormidos en la iglesia, porque están llenos del mensaje, pero no hacen nada para ir a donde deben ir a buscar las almas y arrebatárselo al diablo. Allá donde están los antros de perdición, porque en todas partes del mundo hay. Compasión, mi hermano, mi hermana, compasión por las almas perdidas. Y no buscar posiciones altas y liderazgo alto. Eso vendrá, porque la añadidura de Dios es grande y justa. Si Dios le va a dar un liderazgo grande, un puesto grande, Dios se lo dará. Eso no es problema para Él. Pero lo que el Señor anda buscando es obreros, porque la mies es mucha y hay un pueblo que se pierde, hay un pueblo que se muere afuera. Hay un pueblo sin Jesús, perdido, que necesita escuchar la palabra de Dios. Dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Qué tremenda enseñanza. El Señor no vino a que lo sirviéramos. Él vino a servirnos a nosotros. Compasión, mi hermano, mi hermana, por las almas perdidas. Porque usted se acuerda de dónde el Señor lo sacó a usted. ¿De dónde me sacó a mí? Yo me acuerdo. ¿A quién usó? ¿Cómo usó? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron aquellos hombres y mujeres de Dios que oraron para que yo pueda ser salvo? Tuvieron compasión por mí. Le repito, hermanos. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Más en Mateo 20, 25 al 28. Léalo con tiempo en su casa, por favor. Y podríamos pasarnos aquí todo el día leyendo lo que Jesucristo hizo. Porque lo que puso aquí fue, cuando usted vio la humildad,
Cuando Jesucristo lavó los pies a los apóstoles, no tenía que hacerlo, pero lo hizo para enseñarnos la humildad. Cuando le daba a comer en la boca a sus discípulos, lo hizo para enseñarnos el amor, la humildad, la compasión, la confraternidad. Esa compasión, ese amor, esa humildad, esa unión que se ha perdido y está perdiendo en las congregaciones. Mi hermano, mi hermana, antes yo veía, yo mismo era parte de muchas de ellas, que salíamos después del servicio a predicar las calles. Mi iglesia aún lo hace. En las noches en los trenes. Ahora, uno de los teams de sus grupos es uno de mis hijos, que salen en las noches después de los servicios a predicar las calles, a drogadictos, alcohólicos, prostitutas. Se van a los rincones difíciles de Nueva York y predican en los trenes, afuera de los trenes. Muchachos de todas las razas, hispanos, americanos, chinos, indios, afroamericanos, de todas las razas van y predican la palabra del Señor. Mis hermanos, tenemos que tener compasión, porque si no tenemos compasión por las almas, de nada va a servir que decimos que somos cristianos, que decimos que somos pastores, o evangelistas, o misioneros. Compasión, como Jesús lo tenía, es nuestra mejor enseñanza para nosotros seguir sus pasos. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dice, ejemplo les he dado, perdonen por la voz, hermanos. Dice, ejemplo yo les he dado. Y ustedes tienen que hacer eso. Es en Juan 13, del 13 al 17. Lo que tenemos que acordarnos es que Jesucristo lo hizo con mucho amor. Sabe que es sin pedir nada. Nada a cambio. Lo hizo por amor. Para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Mi hermano, sea usted pastor, no sea usted pastor, tenga compasión por las almas. Y mejor si usted es pastor y ha sido llamado por el Señor, Dios lo bendiga grandemente. Una vez conocí un pastor, un hombre muy humilde, que no tenía nada, una pequeña iglesia, un pastor sin sueldo, un pastor que el mismo Terno Osud lo tenía por más de un año, los zapatos parchados, la camisa parchada, y sabe, salía a predicar el evangelio. Y sabe, se ganó toda la comunidad. Lo vi en los Andes de Perú. El pastor se ganó la comunidad para Jesús. Y cuando nosotros llegamos buscando la iglesia y paramos en la puerta, preguntamos por el pastor. Y los niños, que siempre son muy curiosos, nos dijeron, el pastor fue a predicar, ahora le toca, el pueblito tal le toca predicar ahora. En fin, esperamos nosotros que él volviera. El pastor regresaba de ese lugar caminando, lleno de polvo, cansado y agotado. Nosotros queríamos bendecirlo al pastor ese día. Él llegó cansado y agitado de esa montaña.
Y le dijo, deme un minuto, por favor, unos minutos. Entró él corriendo, su iglesia era su casa, tenía un pequeño cuartito. Él se cambió lo más rápido que pudo, salió corriendo, dijo, hermano, deme un minuto, por favor, deje prepararle algo de comida para ustedes que vienen de un largo viaje. Perdone, no estuve aquí, pero tenía que estar predicando la palabra, hermanos. Para esto el Señor me llamó. Y nosotros no pudimos aguantar. Nos partimos el amor de este hombre que, sin tener sueldo, sin tener nada, predicaba por fe y había sanación, almas ganadas para Cristo. Y tenía su congregación llena. Un hombre compasivo que a todos les encontraba una solución. Si no los encontraba, lo buscaba, iba a pedir favores a las autoridades, a los médicos si tenía que hacerlo. Tocaba puertas para ayudar a su congregación a caminar, para enseñarlos a caminar. Y si algunos iban a la capital, él hacía gestiones para ayudarlos a llegar y no que no estén en la calle. Un hombre preocupado, un pastor preocupado para que su oveja donde vaya tenga protección de Dios. A donde se mueva de ese lugar su oveja pueda ir seguro de que hay un Dios que protegerá y que esa oveja no se perderá, sino que se congregará al lugar que llegue por destinos de la vida que tenga que moverse de ese lugar. Miramos ese pastor que en momentos trajo algo de comida, nosotros nos partió el alma. Dijimos, pastor, no hemos venido por eso, queríamos saludarlo solamente. Dijimos, tenemos acá Biblias que trajimos y alguna ofrenda que le ayudará a usted. Nunca conocí a ese pastor ni nunca lo vi, sino que salimos orando y dijimos, Señor, vamos a parar donde podamos parar y apoyar a pastores o a misioneros que necesitan ayuda. Pararemos en cualquier lugar y Dios permitió que en este lugar parásemos. Ese hombre cambió para mí, para siempre mi vida. Porque dije, uno tiene tanto y hace tan poco. Este hombre tiene tan poco y hace tanto. Sus almas se han ido muchos fuera de ese lugar, porque han crecido los niños, se han ido a las universidades, pero él se ha preocupado siempre a dónde van, dónde se congregan, y casi con todos aún tiene comunicación y se comunican con ellos. Y muchos de ellos son una bendición para la obra del Señor. Sea un buen pastor, mi hermano, mi hermana. Sea un pastor que dedique su tiempo como Jesucristo lo dedicó para protegernos, para darnos salvación. Y cuando caminó por Israel y vio esas multitudes desorientadas sin un liderazgo, Jesucristo se preocupó de ellas. Y cuando vio la multitud amontonada que lo seguían y no tenían que comer, aunque sus apóstoles dudaban de que pudieran darle comer a todos, él no solamente multiplicó los panes y los peces, sino que les dio comer a todos y le dijo, lleven lo que tengan que llevar ahora. Un pastor que se preocupó para alimentar a aquellos que no tenían y lo estaban siguiendo. Dijo, no se pueden ir a casa sin comer estos hombres y mujeres, estos padres y madres. Sus apóstoles decían, son mucha gente, ¿dónde encontraremos tanto pan y tanto pescado? Quizás usted diga, mi hermano pastor, no tengo dinero, no tengo nada. Pero si usted mira a Jesús, Jesús hará llegar, Jesús traerá a quien tenga que traer para bendecirlo a usted financieramente. Él usará a quien tenga que usarlo. ¿Para qué? Para bendecir su obra. Él no lo dejará, mi hermano, si él lo llamó, mi querida hermana. Él no lo va a dejar. Por favor, mire a Jesús. Mire a Jesús. Él lo hará, mi hermano. Él lo hizo en el mar de Galilea. Más de 5,000 personas. Y aquel tiempo se contaban los hombres nomás. Imagínense, niños y niñas, esposas. Tienen que haber habido mucho más, como 15 o 20,000 personas. Pero todos comieron. Los panes se multiplicaron, los peces se multiplicaron y aún llevaron para sus hogares comida. Hermano, el Señor no lo dejará. Si el Señor lo llamó a usted pastor, con el amor en Cristo, con el amor de Jesús,
con la gratitud y el agradecimiento que usted se merece, pastor, pastora. Tenga compasión por sus ovejas, tenga compasión por las almas perdidas. Quizás los avatares, los afanes de esta vida han hecho a usted cambiar en cierta manera, pero vuelva, mire el ejemplo de Jesús. Mire lo compasivo que era Jesús en Israel cuando veía la desorganización total y la falta de liderazgo. Él se preocupó por todos ellos y todas ellas. Mi hermano, Dios lo bendiga ricamente. El propósito no es ofenderlo a usted, mi hermano, mi hermana. El único propósito es bendecirlo a usted. Como el Señor dice, la mies es mucha, pero hay muy pocos obreros. Hay muchas almas perdidas, mi hermano, mi hermana. Los tiempos no son buenos. Hay señales por todos lados que Jesucristo vendrá pronto. Será el acontecimiento más grande, hermoso y poderoso que esta humanidad verá. Jesucristo vendrá y levantará a su pueblo. Esto no es cuento. Esto es verdad. Si es que, pastor, manténgase firme de día y de noche. Amén. Dios lo bendiga. Pero usted, mi querido amigo, que no conoce de Jesús, por favor, queremos que usted conozca a este grandioso pastor, al pastor de pastores, al rey de reyes y señor de señores, a Jesucristo de Nazaret, que él siendo Dios se hizo hombre más de 2000 años atrás y fue a la cruz del Calvario para morir por la humanidad entera. Le hablo de Jesús. Jesucristo no es una religión, Él es el Salvador del mundo. Él lo ama a usted. Está esperando que usted venga para perdonarlo, para limpiarlo de todo su pecado que usted tiene y está envuelto en este día y ha estado por muchos años. No importa el pecado que usted tenga, por más pequeño o grande que fuese, Jesucristo igual lo va a perdonar. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, usted hermano que está apartado, vuelva al Señor. Sí, reconcíliese con el Señor. El hijo pródigo lo hizo. Vuelva al Señor. Y usted, amigo, amiga, que no conoce a Jesús, venga a Jesús. Es simple. No tiene usted que pagar nada, ni comprar nada. ¿Y qué le ofrece Jesús? Salvación y vida eterna. Y es por fe, mi querido amigo y amiga. Ahí donde está, cualquiera fuese su posición social, económica o académica, usted necesita de Jesús. Porque sus días, un día se acabará en este mundo y usted tiene que saber dónde va. Con Jesús, al cielo, a vida eterna. Pero si no, hay un lugar que es el infierno que arde con azufre, dice la Biblia. Ahí donde está, amigo y amiga, por favor, cierre sus ojos, repite esta oración. Dígale: Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por darme la oportunidad de venir a ti en esta tarde y rendirme y pedirte perdón por mis pecados. Jesús, me rindo a ti. Te entrego todas mis cargas, toda mi maldad, todos mis errores. Te los entrego a ti, mi Señor amado. Por favor, perdóname. Y yo en esta tarde te recibo como Señor y Salvador personal de mi vida. Por favor, escribe mi nombre en el cielo, en el libro de la vida. Jesús, por favor, hazlo, te ruego, en tu glorioso nombre. Amén. Dios lo bendiga, mi querido amigo y amiga, usted que ha hecho esta oración de fe. Por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan. Jesucristo lo guiará a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina. Siga todos los días de su vida a Jesús. Él nunca lo dejará. Lo felicito, mi amigo, mi amiga, por esa valentía que usted ha tenido de escoger, de escapar de la misma muerte a la vida. Dios lo bendiga. Amén. Padre, gracias. Gracias por aquellos amigos y amigas que vinieron a tus pies en este día. Bendícelo, mi Señor. Y toda gloria y honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias. Les habló Roberto Quiroga de Light and Life Mission Church. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir la palabra con usted, a compartir la enseñanza que Jesús tiene para su vida. Salvación y vida eterna. Sí, Él está esperando que usted venga, abra su corazón, Él entrará y cenará con usted, y usted vendrá a ser su hijo, su hija, mi querido
amigo y amiga. Jesucristo lo ama. Dios lo bendiga ricamente.